sabes, un antígeno, estoy buscando un antígeno como tal. Pruebas de anticuerpos, ¿no? Mediante ELISA, mediante inmunofluorescencia, etc. Les estoy lanzando cosas que deberíamos hacer en nuestro medio, pero bueno, no es muy rutinario. O pruebas tópicas. Tópicas se refiere a lo que les hablo, ¿no ven? En nuestro medio lo único tópico que hemos podido hacer en la vida en todos estos siglos es hacer la prueba de la tuberculina, creo, ¿no? Que te inoculan y ves si crece, así, soy tuberculoso, ¿no? Algo así. Entonces, ¿no? Lo único. Después deberíamos hacer un paneo, como les decía, pero no existe acá en el medio. Que yo sepa, no existe. ¿Qué otros exámenes? Como les decía, ¿no ven? Eosinófilos. Niveles plasmáticos de histamina y triptasa. Uy, ya quisiera pedir, ¿no? Pedirle triptasa en sangre. ¿No? Es como pedir kriptonita en orina, no existe. O sea, aquí en Bolivia, el enlace debe ser, me imagino, pero yo no puedo pedir de rutina esto. No existe. Acomodémonos a nuestra realidad, jóvenes, ¿no ven? Ni los terceros niveles deben tener esto. Tal vez en la parte privada sí existe. Inmunoglobulina E específica, esto sí hay para pedir en laboratorios particulares privados. Existen todos los factores inmunoglobulinos. Química sanguínea, perfil hepático, otros, etcétera, para tal vez asociar al factor como un desencadenante de mi proceso alérgico como tal. Diagnósticos diferenciales, lo que tanto les rompo las líneas, ¿no? Sáquenme diagnóstico diferencial. ¿Qué diagnóstico diferencial podríamos sacar de shock anafiláctico? Sé que es bien cantado, ¿no? Como que hay una alergia, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que aquí hay algo de lo que les he mencionado y algo de lo que no les he mencionado. Reflujo gastroesofágico, urticaria, angioedema. ¿Por qué es reflujo gastroesofágico? ¿Qué tiene que ver el reflujo gastroesofágico? ¿Alguna idea? Lancen lo que sea, me conformo. Va a producir dolor, náuseas, vómitos. Ya, muy bien. Como les vuelvo a decir, muchachos, un diagnóstico diferencial tiene que estar relacionado con la clínica presente de tu paciente. ¿No ven? Este paciente puede tener dolor retroesternal por la pirosis, reflujo, náuseas, vómitos, puede tener disnea, tal vez se broncoaspira un poco, qué sé yo. Es un ejemplo, burdo, pero ejemplo, a lo que ustedes tienen que llegar a hacer en sus diagnósticos diferenciales. Mientras más diagnósticos diferenciales saben, más fácil va a ser el manejo para ustedes de múltiples patologías. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿No? Listo. Síndromes que van a cruzar con eritema, que les pueden llegar a confundir, porque puedo tener múltiples ronchas y difiere, ¿no? Tanto en un menor como en un adulto. En un menor puede ser que si yo enfermedad exantemática podemos encontrar en los menores todavía. Sarampión. No. Rubiola. Varicela. ¿No? ¿Cuál de esas? Sarampión casi no hay, no existe, ¿no? Varicela es lo más común, ¿no ven? Entonces la varicela a veces nos da las mismas lesiones. En un adulto, ¿qué puede ser? Síndrome del hombre rojo, cualquier reacción anafiláctica de un tipo que no sea mediadora, carcinoma medular de tiroides, bien de libro, ¿no? Bien buscado, yo jamás he visto esto y tal vez nunca lo voy a ver. Pero la literatura me dice que existen diagnósticos diferenciales de los cuales yo no me tengo que confiar a la primera. Tengo que buscar mi diferencial. Síndromes neurológicos, epilepsia, accidente cerebrovascular. Puede ser un paciente que ingrese con una reacción severa, ¿no? Y esté alterado el Glasgow, esté broncoaspirado, etc. Y vos lo primero que dices que es neurológico, ¿no ven? Yo ya les he enseñado que hay que descartar lo neurológico de lo metabólico y ahora hay algo más, de lo anafiláctico. Es bien importante. Porque a veces les doy mucha certeza y a veces me entra un paciente con paro respiratorio, sin parada. Algunos de ustedes han visto en emergencias, nos han visto actuar, ¿no ven? Un paro respiratorio, o sea, el paciente así entra en paro, ¿no ven? Entonces tú tienes que ver qué diablos vas a hacer en ese momento y cuál es el factor desencadenante del paro. En ese caso, si te hace paro en una unidad, bueno, pero si el paciente te llega con paro, yo tengo que pensar en todas estas posibilidades. Se ha broncoaspirado, es edema de glotis, es trauma, es neurológico, es comatoso metabólico, todo tiene que estar en tu cabeza. Obviamente vas a tratar de resolver lo agudo, ¿no ve? La vía respiratoria. Y después vamos a resolver lo que hemos visto en el RCP, ¿no ve? Las 5H, las 5Ts, etcétera, bla. Pero a lo que quiero que siempre manejen en la cabeza es que puede ser cualquier cosa. Y la medicina es así. La medicina es así. Puede ser lo que te entra por la puerta, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y mucho depende de qué tipo de médico eres para realmente
atinarle al precio. Exámenes complementarios, sí, perdón, esto es un error de tipografía. Causas de choque. Puede haber concomitante un shock con otro shock, como decía mi hermano, choque. Un choque con otro choque, sí, ¿no? Puede haber concomitante, puede haber. Yo he tenido pacientes con shocks cardiogénicos, secundarios a un shock anafiláctico, etcétera y demás. Patologías de base, concomitantes, diferenciales, asma, embolia pulmonar, laringoespasmo, crisis de pánico, ¿no? Ustedes en su examen, ¿no? Tal cual. Y en miscelánea o en otros están las reacciones vasovagales, un feocromocitoma, que es una afección renal, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estos son solamente ejemplos para que ustedes se den cuenta que yo puedo hacer bastantes cosas en cuanto a los diagnósticos diferenciales. Ahora entrando al meollo de la situación, la materia por la que está acá, ¿ve? Manejo del paciente. ¿Cómo demonios vamos a manejar a este paciente? Inverosímil si fuera leve, moderado, severo, la situación no va a cambiar mucho. NPO, obvio, ¿no? No creo que quieras dar su queratina hace rato, ¿no? Difícil. Control de signos vitales. ¿Bajo qué criterio voy a monitorizar? Alteración de algún signo vital, ¿no? No es lo mismo que tu paciente esté frecuencia cardíaca de 60, 120, 80, 20 respiratoria, saturando 90. Ahí se lo voy a monitorizar. Ni pedo, ¿no? Está todo bien. Aparentemente todo está bien. Pero si el paciente está con 35 de frecuencia respiratoria, 80, 60, 120 de cardíaca, de prepo, ¿no? Venga, pon el monitor, pon el monitor, ¿no? Hay que monitorizar a ese paciente. Entonces, monitorizar, y obvio, este paciente con shock, sí o sí, hay que monitorizar. Oxigenoterapia, ¿recomendado sí o no? Sí, pues no ve. Si en la clínica desde la moderada presenta clínica, en cuanto a clínica respiratoria, ya tenemos que dar ventilación, ¿sí o no? Ya sea, ahora la pregunta, ¿bajo flujo o alto flujo? Dependiendo, exacto, dependiendo de la oxigenación, porque nosotros también podemos cometer errores al hacer sobre demanda, lo vamos a volver alcalótico al paciente, vamos a provocar una alcalosis respiratoria al pedo. Es sin motivo de ponerle, está saturando 90, no, pues anafilaxia, ponle a 10 litros, ¿no? Listo. ¿Cuánto le estamos dando 10 litros? ¿De fío? 40, ¿no? ¿Ves? Ya lo saben, ¿ves? Van a probar. Yo y mi fe, ¿no? Uno nunca pierde la fe. En fin, entonces no se olviden del pilar de oxígeno, ¿no? Sin requerimiento, vamos bien. Reposo absoluto. Obvio, ¿no? ¿Qué posición escogerían? No es sexual. Por si acaso. Posición médica, por si acaso, no estoy hablando de otra cosa. Fowler, semifowler, está bien, sí. En una literatura así bien chistosa, digo chistosa porque lo he visto en una guía española, ¿no? Los españoles todo lo que lo tocan a joven, ¿no? Sus guías foráneas de España decían posición tren del embur. ¿Por qué creen que esos ponen en posición tren? ¿Cuál es la posición tren del embur? Como cuando te sueñas que te estás cayendo de la cama. Posición tren. ¿Por qué creen que ese criterio usan los españoles? Aparte de joder todos los doblajes. ¿Por qué creen que usará una posición de tren del embur? Netamente tiene su criterio en la parte vascular, obviamente, ¿no? Pues retorno vascular, bla, 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 bla. Pero a ver, si yo me pongo y póngase en un zapato de un paciente de este tipo, estoy distresado, estoy taquipneico, estoy ansioso, estoy al pedo, estoy a punto de morir, que te pongan de cabeza, ¿no? Y apenas estás respirando, no, pues no, o sea, por eso no sé, los españoles sus guías son bien raros, son raros. Entonces, por favor, reposo absoluto. Soluciones de acuerdo al requerimiento basal, sí, no puede ser para mantenimiento de vía. Mucho depende si hay algún factor de comorbilidad o algo desencadenante de su paciente que provoque tal vez alteraciones en líquidos, etcétera, etcétera. Si no tiene ningún tipo de afección de líquidos o lo que ustedes quieran, netamente va a ser para mantenimiento de una vía permeable, porque por ahí vamos a empezar a pasar los fármacos, ¿no? Los medicamentos. En anafilaxia o en datos de shock, un goteo continuo perfusión, obviamente, si tenemos un dato de una hipotensión, ahora la pregunta es la siguiente.
¿Ustedes creen que en un goteo continuo ese 80-40 va a subir? ¿Por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Porque ya les vuelvo a decir, y eso les decía que ayer a mis muchachos de urgencia 1. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente hipotenso, lo primero que nosotros tratamos de hacer es darle volumen. Y al dar volumen, lo que nosotros esperamos es que haya respuesta, ¿no? Al volumen que nosotros estamos administrando. Entonces, en las causas de la hipotensión, lo primero que se nos viene a la mente en este tipo de pacientes es el shock, pero del shock no anafiláctico, sino hipovolémico, hemorrágico, ¿sí o no? ¿Pero qué tiene que ver un shock anafiláctico? ¿La carga va a ser respuesta? Sí tendría que haber respuesta a líquidos. Entonces, por eso puede ser un goteo continuo. Este tipo de pacientes no me va a provocar un shock refractario a los líquidos, no me va a provocar. Entonces, con calma podemos usar líquidos. Ahora, ¿qué pasa si no responde a líquidos? Siempre vamos a ir a nuestras amigas aminas, ¿no ven? Y ustedes ya saben usar. ¿Cómo se usan las aminas? Exacto, ¿no? Puedo usar 8, puedo usar 16, dependiendo de la concentración y los ml que le pasen por bomba infusora, está bien. Ya saben eso, me alegro mucho. Seguimos. Tratamiento avanzado ya de lo que es el shock. ¿Qué vamos a hacer? En un caso muy severo, muy de urgencia, lo que nos va a salvar va a ser la adrenalina. En ese caso de ese paciente, ¿alguna vez han visto lo que hablábamos en la anterior clase, ¿no? Los asmáticos o los que tienen anafilaxia, ¿no? Tienen su pistolita, ¿no? Su blister, ¿no? Entonces la adrenalina nos va a ver 1 en 1000, 1 miligramo en 1 ml. Vía intramuscular cada 5 minutos puedo usar. Riesgo-beneficio, sí, obviamente cuidado que los taquicardicen a otro mundo a este paciente, ¿no? A veces con una dosis es suficiente. Por eso es dosis-respuesta, por favor. Iniciar restitución vascular mediante volumen intravenoso. Esto obviamente es acotando a lo que es líquidos como tal. Si persiste la hipotensión, en este caso, Nora, ¿no ven? Nora es lo que más usamos, noradrenalina. Si no tengo Nora, ¿qué puedo usar? Y les he dado una tarea de eso. Si no tengo Nora y vivo, no sé, en Viacha, ¿qué pasa? ¿Qué puedo poner? Y la enfermera te va a decir, doctora, no tenemos Nora. ¿Qué le pasamos? Esto es un bonus track, ya deberían ser, así deben responder. Dobutamina, por ejemplo, ¿no ven? Otro, vasopresina, dopamina, dosis beta, no sé. Pues muchachos, ¿ves? Me decepcionó. Estaba tan feliz. Preparación, ¿cómo se diluye? Aquí está lo que se diluye, cómo se diluye la adrenalina. Esto es para pasar en bomba de infusión de adrenalina, por si acaso, ¿no? Como tal, ya no es Nora, es adrenalina. La dosis máxima recomendable es 6 ml kilogramo, que esto es por bomba infusora continua y demás. Bolo intravenoso de atropina en caso de bradicardia, ¿servirá o no servirá? Sirve, ¿no? Al final es un inotrópico positivo, mucho o poco sí nos va a ayudar. ¿Y para qué quiero aumentar? Pero doctor, pues está bradicárdico, ya se va a compensar. Si yo entiendo que tengo un paciente bradicárdico, eso es un sinónimo de que mi gasto cardíaco está, entonces mi hipotensión va a ser latente. Entonces si yo doy un poquito más, es como que toma, ¿no? Meterle un poquito de ganas, corazón. Le das su atropina, bombea un poco más, la presión tendría que subir un poquito mejor, más los volúmenes de líquido, ajá, todo tiene su explicación, no es clavarte el fármaco, clavarte. Aquí está dopamina, noradrenalina, para que lo revisen cuando suba las diapositivas. Porque sé que no lo iban a buscar. Importante, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de terapia de analgésicos en urgencias? Hemos visto que puede haber el analgésico, bla, bla, pero siempre podemos ver una terapia adyuvante. Y en este caso, existen dos fármacos adyuvantes a todo lo que hemos hablado de la adrenalina y toda esa vaina. En este caso son los antihistamínicos y los corticoides. Esos medicamentos no pueden faltar ni fallar en su tratamiento pilar de un shock anafiláctico.
Clorferinamina 10 miligramos vía intramuscular, de preferencia vía intravenosa. Esto es un caso de mucha urgencia. ¿Qué tal si el paciente está muy grave? Puedes clavar la intramuscular. Dexametasona 8 miligramos, en caso de que no tuvieran otra opción. ¿Ok? Porque el corticoide de preferencia es la hidrocortisona. ¿Y viene en qué presentación? No viene en ampollas. Y esta pregunta les digo a las urgencias, son urgencias de mierda, todos los días a los de práctica. ¿De? ¿100 qué? 100 miligramos, ya. ¿Qué más es? ¿En qué presentación? ¿Pero en qué viene? ¿Supositorio? No viene en ampollas. Les apuesto, no viene en ampollas. Que no. ¿Cómo es? ¿En qué viene? En frasco vial, diferente, porque viene en polvo. Pero en España y en Europa hay conveniencia. No estás en España, pero. Entonces viene en frasco vial en nuestro medio de 100, 250 y 500 miligramos. La dosis recomendada es iniciar con 200 miligramos vía endovenosa en bolo, o puedes hacer como yo. Mi esquema es 200 en bolo y 100 en perfusión. Yo uso 300, ¿no? Mi dosis tope es 400, no puedo usar más de eso. El salbutamol, ¿para qué demonios usaría el salbutamol? ¿Ves aquí otro fármaco más que aparece? Vasodilatación, broncodilatación, ¿no? Broncodilatación, acuérdense del asma, broncodilatación. Es un beta 2, ¿no ve? Para evitar el broncoespasmo. Puede ser vía inhalatoria, puede ser vía rescate aerosol, ¿no? En paz igual, no hay ningún problema. O nebulización. ¿Qué complicaciones ustedes van a poder encontrar ahora en este tipo de pacientes? Hemos visto lo más básico. Creo que ya estamos, ¿no? Bien sencillo, ¿no ve? Medidas generales, soluciones, fármacos, etcétera. Antes hemos visto ya estudios básicos y demás, entonces creo que nos podemos ir ya a las complicaciones como tal. Bradicardia, ¿qué vamos a hacer? Atropina. Choque anafiláctico, tenemos que usar clorfe, hidro y un beta 2, ¿no? Salbutamol, fluticasona, qué sé yo. Insuficiencia respiratoria aguda, todo lo anterior más oxigenoterapia. Paro cardiorrespiratorio, ni modo, ¿no? Código azul de DCP. Muerte inminente, alta celestial. Y se acabó. Ahora, ¿cuáles son los criterios de ingreso? Yo les hago una pregunta que es súper básica, ya estamos acabando. ¿Cuándo internan a un paciente? Cuando hay quimioterapia y pese al tratamiento no repite. Ya. Cuando hay algún tipo de hemorragias, nervios. Ya. En este caso, ¿cuál sería un criterio de internación para este paciente? ¿Por qué lo dejaríamos internado? Porque está en el O sea, no, ya, NPO no es un criterio absoluto para dejarlo internado, ¿no? Porque al final le voy a poner una zona nasogástrica y lo alimento por ahí, no hay pedo. Pero ¿cuál sería un criterio básico? Evitar este tipo de complicaciones. Todo este tipo de complicaciones que a veces, como tú lo has dicho, está correcto. Yo puedo iniciar un tratamiento con todo lo que hemos visto, hidrocortisona, adrenalina, y el paciente va a mejorar, pero el paciente a la vez puede volver a decaer. Entonces, la palabra clave aquí es monitorizar a ese paciente, mínimo 24 48 horas, sí o sí. Y si no es grave, los graves se van a terapia, por ejemplo, ¿no? No van al piso, van a terapia intensiva. Entonces, con mayor razón, debería tener en cuenta que este paciente tengo que monitorizar. Dice en sala de internaciones, obviamente si es un leve moderado, con tratamiento ya instaurado. Y si es grave, obviamente a terapia intensiva. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de alta? Todo lo contrario, ¿no? Obviamente cuando ya remite toda la clínica, cuando ya no hay toda la presentación que ustedes han ingresado con el paciente, ya no va a haber roncus, no va a haber sibilancias, el paciente ya no tiene lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si alguna vez ustedes han visto cómo actúa la hidrocortisona, por ejemplo. ¿Nunca han visto? Un paciente administrable y que está con roncos, está con lesiones dérmicas. ¿Nunca han visto cómo remite? Es mágica. Bien alucinante. Las lesiones van desapareciendo así por sí solas. Entonces, todo ese tipo de cosas deberíamos ver y no tener ningún signo de anafilaxia, ¿no? Y el paciente mínimamente, en un periodo si sobrepasa las 6 horas de estabilidad, esto es netamente para leves o moderados, obviamente, podemos dar el alta médica como tal.
¿Estamos de acuerdo? Urticaria y edema, por favor. Son las dos presentaciones que ustedes en emergencias les va a entrar sí o sí. O es una o la otra, o vienen las dos, ¿no? Es como la Kelly y la Vale, ¿no ven? Siempre están cerca. Son la plaga, ¿no ven? La P y la plaga, ¿no? Siempre andan, nunca puede una, siempre andan asociadas, ¿no? Entonces, ¿no? La Kelly y la Vale. Acuérdense. No han venido, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Algo raro debe pasar para que no vengan. ¿Cómo clasifico? Esto es bien importante según la duración. ¿Por qué? Porque los pacientes te van a venir con historias muy trilladas y muy clichés, ¿no? Doctor, tengo este granito hace 3 semanas. Y cuando vas ahondando un poquito más, no, doctor, a ver si 2 meses, sí, 2 meses, doctor, junio, ¿no? Puta. Y vos dices, no, pues esto, tengo que cambiar mi esquema terapéutico, aunque no crean es así. Entonces, miren, en una urticaria aguda, ya sea continua, intermitente, etcétera, etcétera, tiene que ser una duración menor a 6 semanas con una frecuencia diaria de contacto. Parece chistoso, pero es anécdota. Yo tenía una paciente que era alérgica a su shampoo, ¿no? Y yo le había recomendado que ha comido algo nuevo, algún contacto con algo nuevo, no sé, una mascota, algún medicamento, alguna mascota, alguna situación. No, doctor, todo bien, la comida todo bien. Y le he preguntado algún dentrífico nuevo, alguna situación. No, solo mis cremas, que no sé, 70 cremas, no sé, puta. Tiene que cortar todo, ¿no? Todas sus cremas, etcétera, etcétera. Claro, va a cortar todos sus cosméticos, pero obviamente la mina se bañaba, ¿no? Obvio. Y lo único que no cortaba, y incluso le he hecho cortar el jaboncillo, pero que no cortaba, y le había dicho que corte el shampoo, y él estaba con shampoo. Y todo el tiempo venía cada 2 días a la pinche emergencia, ¿no ve? Sí, anoche no podía venir, todo estaba mi rash, todo el tiempo rash, la cara y el cuello. Hasta que indagando, recién, ¿no? Al mes hemos descubierto que era la porquería de shampoo que usaba. Entonces, por eso les digo, como no hay paneles directos para un diagnóstico específico, tenemos que ser nomás pues investigadores. ¿Qué nos queda, no ven? Preguntar absolutamente todo. ¿Qué ha comido ayer a la noche? No sé, ¿qué ha hecho anoche con quién? ¿En serio? Yo tengo casos clínicos bien interesantes, ojalá que los encuentre. Tengo alergias a un montón de cosas. A la saliva de un paciente, a la sangre de un paciente, al semen de un paciente, después al látex, hay un montón, cualquier cosa puede ser alérgena, cualquier cosa puede ser alérgena. Ya una urticaria crónica, por eso es importante, ¿no? Generalmente este es bien recurrente como mi paciente, mayor a 6 semanas, ¿no? Y puede haber intervalos asintomáticos. Es como el paciente te dice, sí, a veces me aparece, pero después también desaparece, ¿no? Y después vuelve a aparecer, es porque a veces está en contacto intermitente con el mismo alergeno. ¿Me dejo entender? ¿No ven? Es así. Algunas específicas, ¿no? Que vamos a ir viendo, que tienen lo que hemos hablado, ¿no? Mecánicas, técnicas, etcétera. De lo que quiero ir es a lo siguiente. Esto. Porque no les he hablado del tratamiento de vía oral que teníamos que tener en antihistamínicos. Obviamente deberíamos evitar el agente causal, que obviamente nosotros como buenos investigadores vamos a tener que investigar para la redundancia. El tratamiento farmacológico va a depender igual de corticoides y antihistamínicos. Como estos pacientes son leves y no son graves, entonces ya netamente el tratamiento puede ser vía oral y vía manejo y ambulatorio en casa, ¿no? Bajo control estricto, etcétera, etcétera. La clorfenamina vía oral, ¿de cuánto viene, doctores? 4 miligramos, ¿ves? Entonces, ¿cómo se indica la clorfenamina? Cada 8 horas. Puta, va a dormir una semana ese paciente. Ustedes no se olviden, nunca han tomado clorfe, alergia, alguna vaina, nunca. ¿No has sacado uno de esos? Sí, ¿por qué? Porque No sé, tiene entre sus ¿por qué? componentes. ¿Por qué la clorfenamina provoca? ¿A qué familia pertenece la clorfe? ¿Qué? H1, ¿ves? H1. Los H2 son la ranitidina, etc. Entonces la clorfe es uno de los fármacos, silencio, ya estamos acabando, dejen la chacota. La clorfe es uno de los medicamentos básicos, pocos, que atraviesan la barrera hematoencefálica.
Entonces provoca, por eso somnolencia, porque actúa a ese nivel cortical como tal. Entonces está indicado máximo ya cada 8, riesgo-beneficio cada 12 tal vez, ¿no? Incluso yo lo receto cada día, cuando es caso muy leve, porque sé que puedo acompañar con otro medicamento. Ahora, esto causa somnolencia. Ahora existen estos otros campeones que no causan somnolencia, que son los específicos, como la levocetiricina, la cetiricina, la loratadina y la desloratadina, ¿no? Los dos últimos se usan mucho en pediatría, por ejemplo. Dosis 10 miligramos bioral cada 12 horas y es grave, o en general se da cada 24 horas. Ahora, en el esquema de lo que es los corticoides, esta es la regla como tal. Les pongo un caso clínico así súper rápido. Nos ingresa un paciente así, con las características que hemos visto, nosotros restauramos hidrocortisona, le ponemos sus dosis de 200 miligramos, etc. El paciente revierte las lesiones dérmicas, mejora mucho en su estado general. La pregunta para ustedes, para darle el alta, ¿le continúo solamente esto o tengo que continuar corticoides? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Piensa. Es una pregunta interesante. Sí. ¿Qué le pongo? ¿Dexa cada día para continuar el hidro? No sé, sí. Hay Dexa en bioral también, ¿no? 4 miligramos viene en bioral, le doy Dexa. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea básica? ¿Podemos utilizar porque por ejemplo es un caso de que hay exceso de sangre? No, para eso estás dando tus antihistamínicos, porque vamos a bloquear netamente la respuesta inmunomoduladora antihistamínica, ¿no? Así estamos bien. Que se les quede. Tal vez no han llevado endocrino, ¿no? Cuando lleven endocrino, por favor, háganle caso al síndrome de Cushing, al iatrogénico, ¿no? Nosotros podemos provocar un síndrome de Cushing iatrogénico en las adrenales. Entonces, yo le clavo 200 o 400 de hidrocortisona, mi adrenal está como que sumamente cargada de corticoide. Y ustedes saben que en la regla farmacológica, el corticoide yo tengo que reducirlo decreciente, en forma decreciente. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre va a venir a mi mente, y espero que a su mente, que un paciente anafiláctico leve, moderado y demás, que use hidrocortisona, por ejemplo, tienen que pensarlo como su dosis de ataque. Entonces, lo que yo voy a hacer es una dosis de mantenimiento. ¿Con qué? Con prednisona. ¿Para qué? Prednisona 5 miligramos durante 5 días. Ya está. Entonces, esos 5 miligramos al día que va tomando el paciente va a regular el estado de la adrenal y no va a hacer que te provoque un Cushing iatrogénico, ¿no? Provocado por nosotros. Entonces, sí. Entonces, en un paciente estable, ¿qué pilares tenemos? Antihistamínicos y menosines. Si hemos usado corticoides, igual hay que continuar con corticoides vía oral por un periodo por menos de 5 días. El tratamiento con este tipo de antihistamínicos igual es el periodo 5 días. Más de eso no hay razón de ser. Y obviamente, lo último, recomendaciones higiénico y dietético. Por favor.